Dije ya de nuevo, Fernanda Vallejos, diputada nacional, economista, además del Frente de Todos. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches, ¿cómo estás? A todo esto, quedaste a cargo de la Comisión de Finanzas. Así es. Bueno, en este momento, claro. Sí, creo que lo que fue el dato de color de la presidencia de la comisión, porque llamativamente es la primera vez que una mujer se hace cargo de la presidencia de la Comisión de Finanzas en toda la historia de la Cámara de Diputados. Fíjate bien, vos. y te tocó un momento sí. para finanzas interesante, porque estamos en el medio de la negociación de la deuda. Hicimos un bautismo hoy con la plenaria. Fuerte. Y bueno, contame un poco, Guzmán manda este proyecto de ley. Hoy se le da, para que mañana, como se le dice, tratamiento, para que mañana ya pueda ser debatido en el Congreso, en el recinto. ¿A qué apunta el proyecto de ley? ¿Qué busca Guzmán pidiéndoles que aprueben esto? Bueno, el proyecto de ley es un proyecto de ley, yo diría, instrumental. Lo que hace es reforzar de alguna manera la delegación de potestades que en rigor el Poder Ejecutivo ya tiene por medio de la Ley de Administración Financiera. Hay algunas especificidades en el proyecto que tienen que ver con una subdelegación específica en el Ministerio de Economía, es decir, ya no genéricamente en el Poder Ejecutivo, sino específicamente en el Ministerio de Economía. Luego, en general, comparte las características de lo que han sido otras reestructuraciones, como las del 2005 o las del 2010, en cuanto a las condiciones que se establecen. Innovan algunos aspectos que sí me parece que son destacables, por ejemplo, el tope que se pone a las comisiones de los intermediarios, que implicarían en la práctica, en función de lo que la Argentina venía pagando hasta aquí, un recorte a entre un medio o un tercio de lo que se venía pagando, y eso me parece que es un punto para resaltar, ese autolímite que se pone el Ejecutivo. ¿Eso le va a generar algún conflicto con el mercado financiero, que obviamente que lo que busca es el negocio, ¿no? Bueno, pero esto es en definitiva en beneficio de la Argentina, claro, ¿no? Y me parece que además hay una consideración política para hacer en lo que refiere al proyecto. Primero, la vocación y la decisión del gobierno de enviar este proyecto al Congreso de la Nación, que marca un parteaguas con respecto a la administración anterior, donde todo el proceso de gravísimo endeudamiento que sufrió la Argentina, que nos depositó al fin de cuentas en esta crisis de deuda que hoy estamos discutiendo y buscando entre todos una salida, donde el Congreso no tuvo prácticamente ninguna intervención. Cuando se fue, por ejemplo, desesperadamente el gobierno anterior a buscar al Fondo Monetario Internacional, tampoco se consultó. Tampoco, en absoluto. Es más, hubo un reclamo explícito en ese momento de los diputados y las diputadas de que fuese tratado. De hecho, recuerdo que promovimos una sesión especial para reclamar su tratamiento y no hubo respuesta del Ejecutivo, con lo cual esto me parece que marca una diferencia, que construye además, a partir de la medida de sanción que le vamos a dar mañana, y seguramente va a terminar siendo ley en el Senado la semana próxima, una posición que no es ya una posición del gobierno frente a la renegociación, sino que es una posición de unidad de la República Argentina, en términos de que aparece como una política de Estado, ¿no? La cuestión de la resolución y de la restauración de la sostenibilidad de la deuda emitida bajo legislación extranjera, que es la que puntualmente está contenida en este proyecto. Después me parece que hay dos puntos más que por ahí merecen ser mencionados. Uno tiene que ver, entre los objetivos del proyecto, con la explicitación de que esta restauración de la sostenibilidad tiene que darse en un marco de crecimiento, de recuperación de crecimiento y de recomposición de los indicadores sociales básicos, es decir, que no se va a pagar deuda con ajuste, un poco lo que decía también ayer el presidente de la Nación, y la vocación de recuperar, de reconstruir la autodeterminación económica y financiera, es decir, la soberanía económica de la Argentina a partir de la restauración de la sostenibilidad de la deuda. Lorena. Sí, le quería consultar a la diputada respecto de lo que decía recién de este proyecto de unidad. El paso por el Congreso es un carácter distintivo respecto de lo que fue la adquisición de la deuda en el gobierno anterior. ¿Cómo está la cuestión concreta de la unidad en términos de la oposición? ¿Cómo ha sido el comportamiento de la oposición hoy y cómo creen que va a ser en el recinto en un momento, además de histórico, y la felicito por ser la titular de esa comisión por primera vez en la historia del Congreso, y además después de 18 años está sesionando el Congreso en el mes de enero, ¿no? No deja de ser otro hito. Así es. Mira, la verdad es que hoy tuvimos un debate, yo diría que bastante ordenado,
De hecho, diría también que terminó en un tiempo que incluso fue más breve del que originalmente preveíamos, tanto Carlos Heller a cargo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda como yo, y eso habla, digamos, del orden, más allá, por supuesto, de algunos momentos de altibajos que son lógicos y previsibles en un contexto donde están representadas todas las fuerzas políticas y, por supuesto, hay matices, pero hubo un espacio para que los funcionarios del Ejecutivo que acudieron a explicar los alcances y los contenidos del articulado del proyecto pudieran explayarse y, a mi juicio, explicar acabadamente y en detalle y responder a algunas inquietudes que plantearon algunos diputados y diputadas, esencialmente de la oposición. Así que fue un debate que transcurrió dentro de los carriles que eran deseables que se diera, porque estamos tratando un tema absolutamente sensible en el marco de una negociación que recién está comenzando y que implica responsabilidades de todos los actores que estamos representados. Esto también hay que resaltarlo, ¿no? Fernanda, de quienes hoy formamos parte del oficialismo, porque estamos encarando esta renegociación que es tan importante no para el gobierno, sino para el conjunto de la Argentina y de nuestro pueblo, que ha venido sufriendo a lo largo de 4 años y necesita una reparación. Y también por parte de la oposición, y particularmente del principal bloque de oposición o interbloque de Juntos por el Cambio, porque han gobernado la Argentina hasta hace poco, un mes y pico atrás, un mes y medio, sí. Y son responsables de haber llevado a la Argentina en un proceso abrumadoramente vertiginoso de sobreendeudamiento externo a esta situación de crisis a la que hoy le buscamos una solución. Fernanda, Gustavo, ¿cuáles son las principales objeciones que plantea la oposición en este proceso de reestructuración? Mira, lo que escuchamos hoy en gran medida han sido objeciones de forma, algunas, ¿Cómo cuáles, por ejemplo? algunas inquietudes referidas a la necesidad o no del tratamiento del tema a través de una nueva ley, dado que las potestades el Ejecutivo ya las tendría. Y eso implica dilatar, entonces. ¿Cómo? Ese planteo implica dilatar el proceso de reestructuración, ¿no? Haciendo una nueva ley. ¿Implica? Retrasarlo, demorarlo al proceso. No, fíjate que el tratamiento ha sido relativamente rápido, no ha provocado una demora. Me parece que lo que sí genera es un aval político, institucional, que fortalece en definitiva la posición argentina a la hora de encarar esta negociación, ¿no? Y también lo que decía antes, de verdad me parece que también es darle un marco de transparencia de cara al conjunto de la sociedad argentina, de que esto pueda ser debatido en el Congreso Nacional con participación de todas las fuerzas que tienen representación política. O sea, Fernanda, vos dirías, por lo que estás viviendo ahí adentro, que mañana se aprobarían diputados, nada raro ocurre. Sí, tenemos la clara expectativa de que mañana podamos tener la media sanción y que además haya un acompañamiento. Por supuesto, nuestro bloque, están comprometidos los votos de nuestro bloque, pero además esperamos el acompañamiento de otros bloques de la oposición, en el entendimiento de que compartimos la preocupación por la dimensión y la gravedad de la crisis. Y ahora, más allá de esto, digo, mañana suponete pasa la ley, se aprueba en el Senado, después está, más allá de esto, la negociación en sí misma, ¿no? Digo, ahí aparece algo en el medio que es la provincia de Buenos Aires, que es muy comprometida porque recibió vencimientos concentradísimos en el corto plazo. Digo, tu expectativa ya como economista, además de que sos diputada nacional a cargo de esto, ¿ves que puede terminar en buen puerto esta reestructuración? Digo, si no, Argentina está rumbo a un default a partir de lo que le dejaron, ¿no? ¿Te referís a la nación o a la provincia? Sí, a la nación y en conjunto. Mira, sí, por supuesto. A ver, la Argentina, la provincia de Buenos Aires y otro conjunto de provincias de nuestro territorio federal llegaron al 10 de diciembre en una situación absolutamente exhausta de sus cuentas y particularmente en el caso de la nación de su frente externo. La crisis es innegable y la situación es muy comprometida, y en el caso de las provincias además porque han sido inducidas por la anterior administración a tomar compromisos en dólares, y todos sabemos que las provincias no disponen de divisas para afrontar esos compromisos. Entonces la situación es bien compleja.
Tenemos, por supuesto, la expectativa, y en eso se está trabajando, de que esta negociación llegue a buen puerto, también entendiendo que innegablemente hay una responsabilidad compartida que compete a la anterior administración, y también a una decisión que seguramente entienden quienes hoy tienen en su poder esos títulos, que hubo la aceptación de un riesgo cuando se decidieron hacer inversiones en unos títulos que ofrecían unos determinados rendimientos claramente muy por encima del promedio de lo que se estaba pagando, y se sobreentiende que eso implicaba una situación de riesgo que bastaba con observar el estado de situación de las cuentas de la Argentina para corroborar que era de esa manera. Y en este sentido me parece también que la renegociación de la deuda nacional puede generar un contexto también muchísimo más favorable para que las provincias también puedan avanzar en un ordenamiento, en una salida ordenada a una situación que hoy es bastante compleja. Bueno, esperemos que así sea, porque en el barco estamos todos. Muchas gracias, Fernanda, felicitaciones por este nombramiento, primera mujer entonces a cargo de la comisión, y en estos días seguramente te vamos a estar consultando porque es el tema de acá en lo que viene. Gracias por haber estado acá esta noche, y paso con vos, Lorena, y contame esto.